Hola, buenos días y bendiciones. Tengan todos hoy domingo 12 de julio del 2020. Vamos a continuar con la serie que nos hemos colocado como meta, continuar con qué hacer cuando los días son malos. Y en esta oportunidad quisiera hablarles de perseverar en el amor. Hemos hablado de que cuando los días son malos debemos primero aprovechar bien el tiempo. Segundo, vivir sabiamente. Tercero, predicar el evangelio a todo el mundo, a tiempo y fuera de tiempo. Cuarto, persistir en lo que hemos aprendido. 5. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. 6. Ser serios o ser sobrios y velad en la oración. Y en este caso debemos de mantener una actitud de amor, perseverar en el amor, porque en los días malos el amor se puede enfriar. Y quisiera entonces que usted rápidamente fuera a su Biblia, al libro de Mateo, capítulo 24, verso 10 y 11 en adelante, 10 al 12 en adelante, que dice de la siguiente manera. En Mateo 24, 10, del 10 al 12 dice: muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, y se levantarán muchos falsos profetas, y a muchos se engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, es interesante esta expresión del Señor, ¿no? Es una advertencia que el Señor está haciendo en medio de un contexto donde se le está preguntando por hechos escatológicos o hechos futuros. Pero el Señor, más interesado en aconsejarnos qué hacer durante esos momentos, el Señor nos pide y nos muestra que serán momentos de tropiezos, y lo estamos viviendo. Hay muchas personas que con sus actitudes, con sus acciones, aún siendo cristianos, hacen tropezar a otros creyentes, nuevos creyentes o creyentes posmodernos, como está un jovencito por allí con una cruz en la frente, diciendo que la marihuana es de Dios y todas estas cosas. Entonces son personas famosas que hacen tropezar a los demás. Pero el Señor dice entonces: muchos tropezarán entonces y caerán, y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, y se levantarán muchos falsos profetas. Los tenemos ya en nuestro tiempo, y a muchos van a engañar. Por eso usted tiene que saber a quién escucha, por qué escucha a ese predicador, a esa persona. No evaluar sencillamente la cantidad ni la cantidad de personas que le puedan seguir, sino también evaluar sus frutos. La palabra es clara y dice: por sus frutos los conoceréis. Y debido al aumento de la iniquidad o maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, como les decía, es interesante esta expresión del Señor que nos muestra la causa de la falta de amor de muchos creyentes en tiempos difíciles. A causa del aumento de esta maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Ahora, esta advertencia no es para personas que no conocen de Dios, porque de repente usted me dice: bueno, pastor, él está hablando, el Señor está hablando a su discípulo, pero se refiere a personas no creyentes. Pero ¿dónde está la disyuntiva? Y es que nosotros como cristianos realmente somos los que podemos amar, ¿sí? Porque el que nunca ha conocido a Dios no sabe lo que es amor, lo dice la palabra. Usted puede estar en un mundo de promiscuidad creyendo o diciendo que ama a las personas, pero no es cierto. El verdadero amor lo encontramos en Cristo Jesús, en Dios. Y debido a que nosotros tenemos esa relación profunda con el Señor, Él nos enseña a amar, y nosotros amamos porque Él nos amó primero. Eso quiere decir que si yo no he amado al Señor, entonces yo no sé realmente lo que es amor. Entonces, esto quiere decir que el amor verdadero, el amor no fingido, como dice la palabra, lo conocen son los creyentes. Pero el Señor dice que ese amor, por los días malos, por la continua exposición al mal, al pecado, ese amor se puede enfriar, mis hermanos amados.
La Biblia nos habla, de tres tipos de amores. El amor eros, que es el amor entre cónyuges, el amor fileo, que es el amor fraternal, y el amor ágape, que es el amor de Dios para con nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que hablar de esto? Es importante destacar, antes de continuar, de que el amor de Dios, el amor que Dios nos enseña en su palabra, es una decisión, no un sentimiento. Y que el amor cubre multitud de pecados, dice la Escritura. Pero en este caso, el amor de los últimos tiempos puede ser tan débil que en vez de cubrir multitudes de pecados, lo que hace es enfriarse por la cantidad de pecados o de maldad ante el cual es expuesto el creyente. Ahora, este pasaje que estamos estudiando nos dice que a causa de multiplicarse la maldad, la multitud de pecados, el amor, la decisión de algunos, hablando que el amor es una decisión, no un sentimiento. Entonces, por causa de la cantidad de maldad o la multitud de pecados, la decisión de algunos cristianos se enfría, se paraliza. ¿Y la decisión por qué? La decisión de amar a los demás, la decisión de seguir adelante a pesar de las circunstancias, de amar a mi hermano, de amar a mi congregación, de amar a mis líderes a pesar de sus fallas, de sus errores. Entonces, esa multiplicación, esa exposición continua y constante al pecado, a la maldad, produce enfriamiento en la vida de las personas. Ahora, yo, como les dije, no quisiera hablar en términos escatológicos, eso lo puedo hacer en otro momento, pero sí quisiera profundizar en la causa por la cual el amor se enfría dentro de nosotros. El contexto que nos habla Jesús es un contexto de maldad humana, de violencia en extremo, que lo estamos viendo, la desobediencia y la rebeldía hacia Dios. Pero por un momento no lo vamos a ver tan lejos, como si fuese fuera de nosotros, distante de nosotros. Hablemos de nosotros mismos. ¿Será que la maldad, la continua exposición de maldad o la continua exposición a mis pecados, a mi desobediencia, a mi rebeldía, puede apagar o enfriar el amor que siento hacia Dios? Indudablemente que sí. Y no le estoy hablando como un hombre que lee sobre esto, sino un hombre que lo vivió por tener una vida desordenada, tener una vida donde podía hablar del Señor y creer que el Señor me amaba y todo esto, y comportarme como esperan los creyentes, pero después sentirme frío, sentirme alejado de Dios, precisamente ¿por qué? Por tener vida de desobediencia, de rebeldía hacia Dios. Entonces no te estoy hablando desde una tesis o una aproximación al fenómeno de que el corazón se enfríe por tener desobediencia y rebeldía. No. Te lo estoy diciendo de verdad. Entonces la advertencia del Señor es clara. Donde abunda la maldad y crece en sí misma, el amor se enfría. Entonces tal vez me estás escuchando y estás allí pensando, pastor, pero es que así me siento ahora. Me siento frío, siento que mi amor hacia el Señor se está congelando. Bueno, es que indudablemente existe un distanciamiento en esa relación, y toda relación que se va distanciando emocionalmente se enfría, mi hermano querido. No tienes por qué verlo de manera diferente con el Señor. Una pareja que se distancia emocionalmente, primero mentalmente, se distancia emocionalmente, llega un momento en que su relación se enfría. Lo mismo sucede con el Señor. Te comienzas a distanciar emocionalmente del Señor. Te comienzas a distanciar emocionalmente de tu iglesia, de tus líderes, de tu pastor. Y obviamente esa distancia emocional va a producir un enfriamiento en tu corazón. Dice también, donde la rebelión y la desobediencia a Dios se hacen presente diariamente, el amor se enfría. Esto es clave, mi hermano querido, porque si estás viviendo en rebelión con Dios, en rebelión con tus autoridades, en rebelión contigo mismo y en desobediencia a Dios, obviamente que día a día ese amor que sentías en un primer momento, y yo no estoy de acuerdo con aquellos hermanos que dicen mi primer amor, porque no existe un primero, un segundo, un tercero amor. No, existe un solo amor, que no es que pasa, se enfría.
se enfría en nuestras vidas. Entonces, ¿qué debemos hacer cuando estamos cada día expuestos a pecados, a maldad, a violencia? ¿Sí? Mantener ese amor encendido, ese corazón encendido hacia el Señor, y no permitir que estas circunstancias nos alejen de Dios. Entonces quisiera, hermano querido, explorar contigo al menos 5 puntos que considero que son importantes evaluar, analizar, reflexionar con relación a por qué nuestro amor se enfría, o nuestro amor, nuestro corazón se enfría hacia Dios en los momentos difíciles, en los tiempos o en los días que son malos. Lo primero que quisiera plantearte en esta mañana es que la rebeldía generalizada de los tiempos del fin tendrá una peligrosa influencia incluso entre los seguidores de Cristo. ¿Cómo podrá esto minar la rebeldía el corazón cristiano? O sea, ¿cómo esta rebeldía puede minar el corazón de un cristiano? Es que hay una rebeldía generalizada en estos tiempos, en estos días que son malos. Algunos cristianos inocentemente dicen, bueno, no, en los tiempos malos la gente va a volcar su corazón a Dios. Hermano querido, no sea ingenuo. Eso no lo dice la Escritura. Si fuese así, Dios estableciera tiempos malos constantemente para producir arrepentimiento en las personas. Y el arrepentimiento no se produce porque tengan tiempos malos. Más bien el corazón de los hombres que no conocen a Dios se endurecen. Usted sabía que en este tiempo de cuarentena ha aumentado más de un 60% el consumo de pornografía en tiempos del COVID-19. Usted sabía que en este momento hay páginas pornográficas que dejan sus canales libres, sobre todo en Italia cuando comenzó la pandemia y la muerte excesiva de esta pandemia en Italia. Entonces las grandes productoras de pornografía del mundo entonces dejaban sus páginas, sus canales abiertos, sin exigir dinero ni suscripción de personas para que pudieran ver pornografía encerrados en sus casas en tiempo de cuarentena y aislamiento social. Usted sabía que en estos momentos hay una gran incidencia en delitos graves en todo el mundo. Entonces, no son los tiempos malos los que producen arrepentimiento, sino que el Señor está diciendo más bien que en esos días que son malos, muchos serán de tropiezos para otros. ¿Y cuántos de nosotros o a cuántas personas la pornografía ha sido una piedra de tropiezo? ¿Cuántos de nosotros o a cuántas personas el estar con un teléfono produce infidelidad y piedra de tropiezo para ese cristiano? ¿Cuántos, hermano querido? ¿Cuántos estando ociosos en sus casas en plena cuarentena sucumben ante el pecado, ante la maldad? ¿Cuántos, hermano querido? Entonces el Señor está diciendo, en los días malos son momentos específicos donde muchos pueden tropezar, donde muchos se van a caer, donde muchos van a traicionar a otros, donde muchos se van a odiar, donde se levantarán falsos profetas y a muchos engañarán. Entonces, ahorita los creyentes viven escuchando a todo el mundo sin tener discernimiento de lo que tienen que escuchar. Entonces, se escuchan falsos profetas, escuchan falsas profecías, escuchan hombres encendidos en fuego, hombres medio apagados, como usted quiera. Hay una gran variedad en la vitrina que hoy se están exhibiendo a través de las redes sociales. Y debido al aumento de la iniquidad, al aumento de esa maldad, el amor de muchos se enfriará, porque los cristianos dicen, bueno, pero ¿para qué me voy a forzar a evangelizar? ¿Para qué me voy a forzar a hacer las cosas si el mundo va de mal en peor? O sea, el mundo se va a acabar. Entonces, hermano querido, esa rebeldía generalizada en estos tiempos, una sociedad anti Dios, una sociedad que impulsa la homosexualidad, la promiscuidad, que impulsa la pedofilia, hermano santo, eso puede causar en un creyente que no se mantiene con un corazón encendido para el Señor, puede precisamente producir que ese creyente, su amor se enfríe. A veces nosotros decimos, porque vemos a un predicador eufórico en una plataforma
gritando y podemos decir, ese hombre tiene fuego. No, el fuego no se exhibe a través de lo que grito. El fuego se exhibe a través de la perseverancia en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos donde necesitamos estar allí con nuestro corazón encendido, amando a otras personas, no gritando desde una plataforma. Cualquiera puede gritar desde una plataforma, y eso no significa que esté ni lleno ni encendido por el Espíritu Santo de Dios. Estar rodeado de maldad, odio, injusticia puede ofender, desanimar y desilusionar a un cristiano. También puede, escuche bien esto, puede empezar a distorsionar nuestra perspectiva de lo que es normal y lo que es anormal, de lo que es correcto o incorrecto. De allí que el creyente debe examinar su corazón diariamente y desechar toda intención del mal en su corazón. Entonces, yo como cristiano, aunque asista a una iglesia, aunque sepa la Biblia, aunque se la comente a los demás, aunque tenga programa de radio, aunque viva ufanándome por las redes sociales que alimento a los pobres, a los desvalidos y todas estas cosas, yo tengo que examinar mi corazón diariamente, saber la intención, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. ¿Será que hago esto para que me den un like? ¿Será que ayudo a las personas para tomarme una foto y alimentar mi Instagram? O sea, ¿por qué hago lo que hago? Y el Salmo 139, versos 3 y 24, que usted lo tiene allí, dice, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. No es que Dios no conozca tu corazón, Dios conoce tu corazón, pero tú debes conocer tu propio corazón. Pruébame y conoce mis iniquidades. Aquí David está diciendo, si hay alguien que tiene que examinar mi corazón más que yo, o más que la pareja que tengo ahorita, y le digo, conoce mi corazón, no, es Dios. Y pedirle a Dios que me haga ese examen diario. Y si consigue iniquidad, que obviamente la vas a conseguir, vas a ver camino de perversión en mi vida, entonces guíame al camino eterno. O sea, ayúdame a arrepentirme diariamente, ayúdame a tomar el camino correcto para hacer las cosas que a ti te agradan y no precisamente las cosas que yo considero que debo hacer. Entonces, hermano querido, estamos viviendo tiempos de rebeldía, tiempos de personas anti Dios, tiempos de maldad, tiempos de violencia, tiempos de abuso infantil, de violencia intrafamiliar, de pecado expuesto por predicadores, por personas, por creyentes. En estos momentos de una manera sin ningún temor de Dios, y eso puede hacernos confundir a nosotros y decir que lo malo es bueno y que lo bueno es malo, hermano santo. Hoy muchos predicadores lo que se llama bueno lo llaman religiosidad, lo llaman religioso, pero lo que se llama mal, lo que es malo, lo exaltan desde los púlpitos, lo exaltan desde los canales de televisión cristianos. O sea, todo eso, hermano querido, está sucediendo en nuestro tiempo, en nuestro momento. Número 2, la segunda cosa que quisiera compartir con ustedes es que las tentaciones atractivas pueden cegarnos con respecto a las consecuencias del pecado. Hermanos, si hay algo que está muy claro, es que el pecado te ofrece felicidad, pero lo único que hace es darte dolor y culpa. El pecado te ofrece algo que no puede dar. Te ofrece felicidad, y lo único que puede darte tal vez es emoción del momento, pero después a largo plazo lo que va a producir es dolor y culpa en tu corazón, y no solamente te va a dañar a ti, va a dañar a todo tu entorno. Fíjense lo que dice la palabra acá en 1 Timoteo capítulo 4 versos 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos o en los días malos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces imagínense, por eso siempre les digo, usted tiene que tener cuidado a quien está escuchando, de quién se alimenta, qué libro está leyendo. Y eso se nota es a través del fruto de la persona, no a través de lo que escribe, no a través de lo que predica, sino su vida. Y dice, escucharán a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos
que teniendo cauterizada la conciencia. Y eso es interesante, hermano querido, porque la exposición continua y constante al pecado, si tú eres un creyente y te has vuelto practicante del pecado, tienes que arrepentirte de esto, porque esta exposición continua y constante al pecado, eso va a producir que tu conciencia se vaya cauterizando, que tu conciencia se vaya endureciendo y ya no tienes la capacidad para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que conviene y lo que no conviene, y comienzas entonces a justificar tus acciones con la misma palabra. Entras en un proceso de manipulación de la escritura. ¿Por qué razón? Sencillo, porque tu amor por la palabra, por el Señor, por tus hermanos, por ti mismo se ha enfriado, hermano santo. Hay un distanciamiento emocional en tu relación con Dios, en tu relación con tus hermanos, en tu relación con la iglesia. La característica cuando un cristiano sabe que está haciendo las cosas mal, comienza a producir un distanciamiento emocional. Ya no conversa con los hermanos, ya no asiste a la congregación, y si asiste se aísla, entra en un proceso de ostracismo, de aislamiento por sí mismo. Y es que el pecado, una de las consecuencias que hace el pecado es que te aleja, te aísla de lo que tú más quieres, de tu propósito, de las personas, de Dios, hermano amado. Y fíjense algo interesante con esta imagen. La imagen dada por el apóstol Pablo es aquella en la que la conciencia o las convicciones de una persona han sido insensibilizadas. Y para muestra un botón, aquí en Venezuela asesinan a una persona en un barrio, en cualquier sector, en una autopista, donde sea, en una urbanización, y las personas pueden pasarle por un lado y decir, mira, ahí mataron a alguien. Eso es que estamos siendo insensibilizados por la multiplicación de la maldad, del pecado. Entonces ya las series de televisión continuamente están exponiendo la homosexualidad, el lesbianismo. En todas nuestras series, en las comiquitas y todas estas cosas, ¿qué están haciendo? Están produciendo una insensibilización de la conciencia de las personas. Así sucede con el pecado. Entonces te vuelves insensible al pecado, te vuelves insensible a lo que es piedra de tropiezo en tu vida, y comienzas a decir, bueno, es normal que un cristiano mienta, es normal que un cristiano peque, es normal que un cristiano recurra a la masturbación, es normal que un cristiano no cumpla sus promesas, es normal que un cristiano pida dinero y no le pague a las personas. O sea, hay una insensibilización de nuestras conciencias, hermano querido, a través de la exposición repetida al mal. El sentido de lo correcto y lo incorrecto de una persona puede volverse insensible hasta el punto de que ya no puede distinguir fácilmente entre el bien y el mal. Ahora usted dirá, Pastor Luis, este mensaje es duro, o usted no practica el amor. Hermano, es que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Y los pastores que te corrigen, que te exhortan, son los que realmente te aman. En una oportunidad a Cas Luna le dijeron que por qué no exhortaba a las personas y todo esto, y él sencillamente dijo, no, yo no lo hago porque hay una gran multitud de personas que me están viendo y yo no me meto en problemas doctrinales. Exhortar a un hermano no es meterse en problemas doctrinales. Exhortar a un hermano es decirle, te amo y por lo cual te estoy exhortando. Si sabes que tu hermano está haciendo cosas incorrectas, ¿qué dice Gálatas? Vosotros que sois espirituales, ¿qué tienen que hacer? Llama a tu hermano, exhorta a tu hermano con amor, pero debes hacerlo porque lo amas. Entonces nosotros hemos tan malinterpretado la palabra amor, porque entonces para nosotros amor es no decirle nada al hermano que está cometiendo pecado, es no exhortarlo, es no llamarlo a arrepentimiento, sino dejarlo y decir, yo voy a orar por él porque en algún momento va a cambiar. Hermano, si fuese así, entonces ¿para qué vamos a predicar el evangelio? La predicación del evangelio son buenas nuevas, pero también es una exhortación a la persona a arrepentirse. Y por eso necesitas conversar con las personas. Si tu hermano te escucha, ganaste a tu hermano. Si no te escucha, indudablemente, bueno, ya no puedes hacer otra cosa, pero no dejaste a un lado tu responsabilidad. Entonces, cuando un pastor te exhorta, cuando un pastor te corrige, hermano, al principio lo vas a ver como tu enemigo si no tienes madurez.
Pero ¿qué es lo que te está exhortando? A que no sigas practicando el pecado, ya que esa continua exposición a ese pecado no lo vas a ver mal, lo vas a ver como algo normal, va a ir cauterizando tu mente. Mira, hermano querido, la mayoría de las cartas del apóstol Pablo son exhortaciones. Y exhortaciones al buen comportamiento. Pedro también exhorta a vivir una vida cristiana. Lo hacen en amor. ¿Pero por qué lo hacen? Porque aman a su hermano. Entonces, amarte no es utilizar todo el tiempo frases bonitas ni frases en diminutivo, sino amarte es exhortarte en amor, pero para que corrijas tu vida, para que puedas avanzar y tu mente no se cauterice, mi hermano querido. ¿Qué otra cosa, como tercera cosa, qué hace cuando el amor de nosotros se enfría? Hermano, la rebeldía es motivada por el egoísmo. Y el egoísmo es una antítesis del amor. Entonces, cuando una persona es egoísta, su amor, el amor en su corazón se va enfriando. Porque es todo lo contrario al amor de Dios. Fíjense, el amor propio, ventilado a los cuatro vientos por los predicadores de autoayuda, que les encanta escuchar a las personas: tú eres un príncipe, tú eres un campeón, tú lo puedes, Dios está contigo, Dios va a hacer lo que tú le pidas, declara, decreta, pide y se os dará, busque y el Señor te lo va a dar, ni siquiera clama, ordena. Porque tú puedes ordenarlo, tú tienes el poder de la vida y la muerte en tu boca y toda esta serie de cosas. Ese amor propio ventilado a los cuatro vientos por los predicadores de autoayuda está disfrazado de egoísmo, hermano querido, porque todo es yo y yo. Imaginemos por un momento que Jesús hubiese escuchado a estos predicadores de autoayuda en su tiempo. Imaginemos esto. Estos predicadores que dicen: ámate a ti mismo. Y Jesús hubiese escuchado: sí, me tengo que amar a mí mismo. Entonces, Jesús, ¿es necesario que ames y te entregues para ser golpeado, humillado, rechazado, para salvar a tus enemigos? No, Padre, lo siento. Yo me amo a mí mismo. Yo no me voy a exponer que vaya otra persona. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese escuchado a los gurúes modernos en el mundo que tenemos? El mundo estuviera completamente perdido. Ahora, Jesús se entregó por amor, hermano querido. Jesús no le importó ser rechazado, golpeado, humillado por sus enemigos. Y nosotros, dice la palabra, éramos sus enemigos. De repente usted ve la película de Mel Gibson sobre Jesús. Te dice: bueno, los enemigos del Señor eran los fariseos, eran los saduceos, eran los romanos. Sí, pero usted y yo también éramos sus enemigos. Y Él se esforzó, fue humillado, rechazado, golpeado, se expuso por amor a sus enemigos. Entonces hay cristianos que en medio de una reunión te pueden decir: yo amo a mi hermano, pero en los momentos malos no eres capaz de exponerte por él. Entonces, realmente, mi hermano querido, mucha predicación que estamos viendo en nuestro tiempo, en los días malos, en estos televangelistas, ¿qué es lo que están predicando? Un amor propio disfrazado de un egoísmo disfrazado de amor propio. Ámate a ti mismo. No. Primero te tienes que amar tú y después amas a los demás. Eso puede sonar muy bonito, pero el evangelio consiste en amar a otros porque Dios me amó a mí primero. La cuarta cosa que quisiera compartir contigo rápidamente en esta mañana es: quebrantar las leyes de Dios causa dolor y destruye las relaciones. En Efesios 4:30 dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hermano querido, si hay algo que yo quiero que tú entiendas en esta mañana, es que las relaciones a distancia se enfrían. Sí, las relaciones a distancia se enfrían. Y generalmente se dice: el pastor no me llamó, el pastor no me buscó, el pastor no esto, el pastor no aquello. Pero cuando una persona decide alejarse, la persona comienza a marcar una distancia emocional primero, para después marcar una distancia física. Y eso que produce que las relaciones se vayan quebrando, que las relaciones se vayan perdiendo.
Las relaciones a distancia se enfrían, las relaciones como los huesos también se rompen. Sin embargo, la mayoría de esas rupturas o distancias no se dan siempre de manera brusca o de un día para otro. La mayoría de las veces los finales vienen precedidos por un sutil y progresivo distanciamiento, mi hermano querido. Entonces, pronto comienza a haber un distanciamiento progresivo de esa persona. Eso no viene una ruptura de la noche a la mañana. Una persona no se va de un lugar porque lo pensó de la noche a la mañana. Hay un distanciamiento emocional que empieza en sí mismo. A veces decimos, no, bueno, yo me divorcié. ¿Por qué te divorciaste? Bueno, porque la otra persona dejó de quererme. No. El distanciamiento emocional comenzó contigo mismo. Y ese distanciamiento emocional es sutil, progresivo. Va poco a poco y las personas se van distanciando. Por eso nosotros que amamos a las personas, entonces tenemos que tener cuidado sobre las personas que tenemos a nuestro cargo, a nuestra disposición, los grupos pequeños que atendemos, las células que tenemos. Es necesario mantener esa constante relación. Fíjense lo que nos dice Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículos 16 y 17. Cantar de los Cantares es un libro que por alegoría nos habla de esa relación entre el creyente y Dios, entre su pueblo y Dios. Pero esa relación se puede romper e iniciarse un sutil y progresivo distanciamiento. ¿Debido a qué, Pastor Luis? Debido a la continua exposición de la maldad externa y la exposición continua de mi pecado interno. ¿Por qué me comienzo a distanciar de Dios? ¿Por qué dejo de asistir a las reuniones de oración? ¿Por qué no me involucro en los 40 días de oración por la visión? Sencillamente porque hay un distanciamiento y sé que si voy a oración, entonces allí voy a tener que reconocer mi pecado ante Dios y me da vergüenza. Entonces tu pecado o esa situación te produjo satisfacción al inicio, pero después produce mucho dolor, culpa, vergüenza y aislamiento, mi hermano santo. Fíjense lo que dice Cantares. Cantares son expresiones de amor entre la joven y el rey, su caballero, pero dice: mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre los lirios antes de que soplen las brisas del amanecer y huyan las sombras de la noche. Regresa a mí, amor mío, como una gacela o un venado joven sobre los montes empinados. Aquí vemos a una persona que anhela mantener una relación más cercana con su amado. Y así tenemos nosotros que anhelar una relación más cercana con nuestro Dios, anhelar tenerle todos los días cerca de nosotros, con nosotros, en nosotros, hermano querido. Pero cuando eso no pasa, hay un distanciamiento emocional y llega un momento en que la relación se quiebra. Y entonces usted escucha cristianos: bueno, sí, yo me fui enfriando, dejé de orar, dejé de reunirme, dejé de estar con los hermanos y tal y qué sé yo. Y al final se pueden desviar completamente. ¿Por qué? Porque esa relación íntima, interna, se quebró en algún momento. ¿Por qué? Por el distanciamiento emocional. La quinta cosa que quiero compartir contigo, mi hermano, es que, aunque parezca un cliché, pero el pecado es una gran trampa. Y es una trampa, ¿por qué? Porque muy fácilmente se convierte en un hábito. Y nuestros sentimientos de culpa pueden crear, escuche bien, pueden crear brechas entre Dios y nosotros, entre nosotros y nuestros líderes y nuestros hermanos. Así como llevarnos a estar a la defensiva y ser difíciles en la convivencia. Solamente los pastores entendemos esto, lo difícil que se pone un creyente cuando está en una situación como esta, donde su corazón se va enfriando, que se hace muy complicado la convivencia con esa persona. En lugar de arrepentirnos, si estamos en rebeldía, podemos ser tentados a sacar todo el dolor de nuestra culpa en contra de nuestros seres más cercanos. Ahora, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Hermano, tiene que ver y mucho, porque la continua exposición al mal, dice la palabra, y la maldad, y por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, si yo soy una persona que se complace en el pecado,
practique el pecado eventualmente. Por ejemplo, usted me dice, bueno, pastor, lo que pasa es que yo peco esta semana, pasan 2 meses, vuelvo a pecar, después pasa un mes, lo vuelvo a hacer, después pasan 3 meses y vuelvo a cometer el mismo pecado. Hermano, la frecuencia o la distancia en los tiempos no influye en la frecuencia. Sencillamente tú me estás diciendo que eres un practicante del pecado, que lo hace ocasionalmente, pero eres practicante del pecado. Entonces, esa continua exposición al mal, aunque pase en periodos de tiempo entre una y otra vez que ocurre el episodio, hermano, indudablemente eso va a ir creándote culpa y dolor en tu corazón, va a ir dañando a los seres que están más cerca de ti, empezando por tus líderes, empezando por la persona que te está discipulando, empezando por tu familia, porque tu familia se da cuenta, tu familia sabe lo que estás haciendo. Y a veces decimos, no, nadie sabe. No, sí saben, y eso afecta después cuando le vas a predicar la palabra, cuando le vas a predicar el evangelio. Entonces ese pecado que comienza con una propuesta en tu mente, después se convierte en un hábito, así sea a distancia, a tiempos, entre 1 mes, 3 meses, 6 meses, pastor, pero lo haces. Y el ideal de Dios, el ideal de su palabra es que no lo hagamos porque ya estamos muertos al pecado, mis hermanos queridos. Ahora, estos y otros resultados negativos por ignorar la ley de Dios pueden disipar el amor y el compromiso de un cristiano, y de allí la preocupación, mi hermano querido. Y por eso el Señor en su palabra dice en Hebreos 12, 6 y 7, porque el Señor al que ama, ¿qué hace? Le dice, tú eres un campeón, tú eres un vencedor, somos Jehová Junior. La palabra dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Usted quiere tener un hijo que sea un delincuente, bueno, dele todo lo que le pide. Y así hay cristianos en nuestro tiempo que quieren que los líderes, que los pastores hagan todo lo que ellos quieren. Y si usted acostumbra a sus hijos a hacer todo lo que ellos quieren, entonces usted no ama a sus hijos, no los ama, porque hay momentos en que tengo que decirle, hey, eso no puede ser, no es el momento. Imagínese por un instante que su hijo constantemente le pida dulces, le pida golosinas, chucherías, como se conoce aquí en Venezuela, todos los días, a cada hora, en cada momento. Y usted, como es un padre amoroso, un padre que cumple con su hijo y que usted no le va a hacer pasar el trabajo que usted pasó, porque cuando usted pedía golosinas no se lo daban porque no había dinero, y usted lo hace. ¿Qué está haciendo, hermano querido? Usted está destruyendo a su propio hijo. ¿Por qué? Porque va a tener problemas de diabetes, problemas de obesidad, problemas odontológicos, ¿sí? Y aparte de eso, mi hermano querido, el día que usted no tenga cómo suplir ese capricho de su hijo, entonces ese hijo le va a maltratar, le va a hacer sufrir, le va a hacer causar dolor, hermano santo. Entonces el Señor dice, porque el Señor al que ama, fíjense que la palabra está primero. Si yo te amo, te voy a disciplinar. Pero disciplinar no es azotar con una vara, sino el Señor dice, te voy a exhortar, te voy a hablar de tal manera que puedas entender que lo que te estoy diciendo es porque te amo, no porque te odio, no porque quiero hacerte pasar un mal rato, no porque el pastor la tiene agarrada conmigo. No, el Señor no la tiene agarrada conmigo, yo no la tengo agarrada contigo. Es sencillamente, hermano querido, que sepas que el Señor te ama tanto, que porque te ama te corrige. Y aquí la palabra dice, y tomé esta versión bien fuerte, que dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces el Señor está diciendo, yo disciplino, o sea, yo corrijo, yo enderezo, ¿sí? Y si tengo que azotar a mi hijo, lo hago. ¿Pero por qué razón? ¿Porque no lo amo? No, porque lo amo. Y el versículo 7 dice, si soportáis la disciplina del Señor, la corrección del Señor, la palabra que muchas veces es dura para tu vida, pero que es necesaria, ¿sí? Yo me he encontrado con pastores que dicen amar a sus ovejas, pero nunca los exhortan a tener un comportamiento como dice las Escrituras. Y tanto es así que uno de esos pastores, muy ligado a mi vida,
Un buen día llegó, cerró su Biblia y se fue y dejó la iglesia en el aire. Y no corregía, no exhortaba, no disciplinaba a las personas. Y al no disciplinarlas, no exhortarlas, muchos de los que se congregaron con él ahorita no están perseverando en el Señor. Él mismo se dio cuenta tal vez que no amaba a esas ovejas. Porque un buen día llegó y dijo, yo me tengo que ir y me voy con mi familia, y dejó la iglesia en el aire, dejó a todos los hermanos en el aire, incluyéndome a mí, empezando, teniendo 2 años en el Evangelio. Entonces, allí tú me estás diciendo que tú no demuestras amor por las personas. Dios os trata como a hijos. Si eres hijo, entonces recibes esa disciplina de Dios. Si no eres hijo, entonces Dios dice, bueno, si quieres estar muerto en tus delitos y en pecados, si quieres estar en adulterio, si quieres estar en homosexualidad, en laxivia, en masturbación, en fornicación, en adulterio, si quieres hacerlo, no importa, porque no eres mi hijo, eres hijo del diablo. Pero como eres hijo de Dios, entonces, por ser hijo, hay una exhortación, hay una disciplina por parte del Señor. Y dice la palabra en Hebreos, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, es ilógico. Entonces, cuando un pastor, cuando un líder te llame, te exhorte por tu bien, es porque te considera un hijo de Dios, te considera un hijo espiritual. No te deja a la buena de Dios para que haga lo que tú quieras. Hermano santo, usted como padre no va a permitir que su hijo haga todo lo que él quiera, porque usted como padre, ¿qué va a hacer? Lo va a disciplinar, lo va a exhortar, lo va a corregir. ¿Para qué? Para que el pecado no cause dolor en la vida de esa persona. Y ya para ir terminando, hermanos queridos, tal vez escuches estos mensajes y diga, ¿qué hay de amor en todo esto? Dios es muy fuerte. El pastor Luis es muy duro conmigo. La palabra es clara. El que te ama te corrige. No te apoya en el pecado que estás cometiendo. Si amo a mi hermano, lo voy a corregir con amor, no apoyar para su destrucción. Y allí tú tienes que escuchar también, saber discernir cuál es el consejo que te están dando. Hay hermanos que están en franca rebeldía y ellos quieren que los demás también estén rebeldes como ellos. Entonces tú tienes que prestar atención, oído hacia ¿por qué me está aconsejando esto? ¿Por qué me dice váyase? ¿Por qué me dice haga las cosas así para que usted vea? No, hermano querido, tenemos que estar claros. ¿Por qué? Porque el pecado es una trampa. Y el pecado quiere atraparte para cauterizar tu mente y que el amor por Dios se enfríe en tu corazón. Te distancies emocionalmente de Dios, de tus hermanos, de tu familia, del cuerpo de Cristo. Quisiera terminar con esto. El estar expuesto a la maldad y al pecado diariamente puede hacer que tu amor se enfríe. Pero inmediatamente después de la advertencia del enfriamiento, Jesús da 2 antídotos a esto. Primero, lo que nos dice es perseverar. Dice, continúa en Mateo 24, que fue el pasaje que tomamos en el verso 13, y dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, en medio de los días malos, en medio de situaciones difíciles, el Señor lo que te dice es persevera. Señor, sí, pero es que mira, yo pequé, me equivoqué. Sí, pero persevera. O sea, levántate, corrige tu vida, arrepiéntete, no lo hagas más como hizo con la mujer acusada en adulterio. Levántate de allí. El Señor está dispuesto a levantarte de allí, pero te observa y te dice, hey, pero no lo hagas más. Yo no te acuso, pero no lo hagas más. Porque hemos entendido que quien acusa al que está en pecado es su propio pecado. No es el Señor, no es el pastor. Es tu propio pecado. Segundo, la misión de compartir sus buenas noticias. Entonces el Señor, después de todo esto, le dice, bueno, sí, el amor de muchos se va a enfriar porque están expuestos continuamente a la maldad, porque algunos se han vuelto practicantes del pecado, porque algunos son piedra de tropiezo para otros, hay falsos cristos y todas estas cosas, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y también dice, y este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermano querido, el Señor te está diciendo, los días son malos, los tiempos son malos, pero hay 2 cosas que tienes que hacer: perseverar hasta el fin y predicar el evangelio hasta que el Señor venga. Eso va a permitir que tu corazón se mantenga
encendido, no un predicador desde un púlpito gritando incongruencia, no, encendido es persevera hasta el fin y predica las buenas nuevas del Evangelio. Un claro ejemplo, hermano querido, para terminar, de un amor que se enfría fue el de Judas. Muchos eruditos y estudiosos de su vida coinciden, y yo también estoy de acuerdo con ellos, que Judas se fue distanciando emocionalmente de su maestro. Se recuerda en el pasaje cuando una mujer va y honra al maestro y quiebra un vaso de un perfume de alabastro y cubre al maestro, lo honra con esa ofrenda hacia él. Bueno, Judas, ¿qué hizo? En uno de los evangelios dice que Judas dijo: ¿para qué este desperdicio? Entonces, indudablemente que Judas se fue distanciando de su maestro. Tenía el mejor maestro del mundo, tenía el mejor predicador del mundo, al hombre que hablaba con amor y exhortaba a todo el mundo, a un hombre que tenía un mensaje durísimo, que sus mismos discípulos dijeron: Padre, pero qué mensaje tan duro estás dando, Jesús, la gente se está yendo. Y el Señor, en vez de decirle: bueno, sí, hay verdad, voy a cambiar el mensaje porque pobrecito la gente, no, el Señor dijo sencillamente: ustedes también se quieren ir. A ustedes tampoco les gusta el mensaje que estoy predicando, porque el Señor los estaba preparando para los días malos. Hermano querido, el que te llenen de mensajes hermosos no te está preparando precisamente para el día malo. Generalmente las exhortaciones de nuestros padres no son mensajes hermosos. Ten cuidado con esto, no vayas a llegar tarde, cuidado con lo que estás haciendo, mira esa muchachita aquí en la casa todo el tiempo, mira ese muchachito. No son mensajes hermosos, pero son mensajes que están llenos de amor para guardar y cuidarnos a nosotros. Entonces Judas se fue distanciando de su maestro cada día. Al principio seguramente Judas amaba y creía en Jesús. Pero cuando fue pasando el tiempo, las cosas no salieron como Judas y los demás esperaban. Y de pronto, después, Judas comenzó a sacar dinero poco a poco. Y de alguna manera se justificaba en su mente. Pero mientras más pecaba, la culpa y la trampa del pecado le robaron su cercanía a Dios. Y eso es lo que no quiero que pase en tu vida. Por eso te exhorto en amor, por eso te doy mensajes no cargados de ira ni de rabia, no, mensajes que te hagan reflexionar. Y así como esa mujer pudo levantarse, irse y no ser condenada por Dios ni por ningún hombre, fue perdonada, pero se arrepintió. Y la Biblia nos dice: y la mujer conseguida en adulterio aquella vez volvió a caer en adulterio. No, fue y no lo hizo más. Al final, hermano amado, Judas permitió que su amor se enfriara con un corazón de hielo. Incluso vendió a su maestro y lo entregó en las manos de sus enemigos. Debemos tomar muy en serio la advertencia de Jesús. Nuestra cercanía con Dios, nuestro carácter y nuestra vida eterna están en juego. No permitas, hermano querido, que tu amor se enfríe. Bendiciones. Gracias por estar allí, hermano, y recuerden, seguimos perseverando en el Señor. Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Seguimos orando 40 días de oración por la visión. Bendiciones.